¿Cómo están mis queridos amigos de Dunamis Educativo? Hoy continuaremos con el análisis del texto del ensayo literario titulado José Saramago y un ensayo sobre lo humano. Si tú estás muy pronto a desarrollar una evaluación, un examen sobre este texto, o simplemente quieres comprender mejor los textos que te piden leer, entonces quédate con nosotros. Somos Dunamis Educativo, donde tu aprendizaje es nuestra mejor motivación. En esta primera sección encontramos que el autor Aldo Vivar hace referencia a la obra Ensayo sobre la ceguera, la cual es la obra principal, digamos, de José Saramago, de quien tú muy bien sabes que fue un hombre bastante importante y que también ganó un premio Nobel de literatura. Se menciona al autor de esta obra, también se dice que esta obra es una novela. Hay que tener claro que no es una obra dramática, tampoco es una poesía, no es un poema, pero que tiene una característica, una cualidad, y es que dice que es una obra alegórica. Eso significa que el contenido de la obra es más que simbólica, solamente es una metáfora. En otras palabras, no ha sucedido, no lo debes entender de manera literal. Es solamente un símbolo de cómo el ser humano se comporta cuando es atacado, es invadido por una epidemia. Esta obra, por lo tanto, demuestra el comportamiento humano frente a una epidemia. Ahora, haciendo un pequeño recuento de lo que vimos la sesión anterior o en el video anterior, podemos decir básicamente que la tesis del texto se encuentra en esta sección de rojo. Como tú puedes observar, la tesis que el autor quiere defender o quiere demostrar a lo largo de la obra que se está analizando en este ensayo es que el hombre se muestra realmente como es cuando tiene que enfrentarse a una epidemia. Y lo que muestra realmente es que el ser humano se convierte en un ser perverso. Por lo general, aunque hay personas que también se comportan de una manera un poco distinta. Habiendo hecho este pequeño recuento, ahora sí vayamos con el análisis del texto en su plenitud. ¿Crees que será el comportamiento del ser humano en esta obra Ensayo sobre la ceguera? ¿El comportamiento del ser humano se rebajará a ser un comportamiento perverso? ¿O habrán también algunas líneas de esta sección de celeste o de verde en las que se evidencia que el ser humano se comporta dignamente, siendo sensible a las dificultades y también al temor y al sufrimiento de las personas que pueden ser víctimas de alguna epidemia? Eso lo vamos a descubrir ahora que empezamos a leer la sección de celeste. Dice así: un día cualquiera, en medio del tráfico urbano, tal parece ser que el autor, quien es Aldo Vivar, está haciendo un pequeño resumen de toda la obra Ensayo sobre la ceguera, que a propósito tiene más de 400 páginas, pero es un libro sumamente interesante, así que te lo recomiendo para que lo puedas leer. Esta obra comienza diciendo algo parecido a esto: cierto día, cualquier día de la semana muy posiblemente, en medio del tráfico urbano, lo que significa que están en la ciudad, los personajes están en medio de la ciudad y esta persona en particular dice que está manejando su coche, está manejando su vehículo. Este hombre dice que queda ciego, note que no tiene nombre ni apellido. Este hombre, por lo tanto, queda incapacitado. ¿Pero qué sucede al quedar incapacitado de pronto? Un transeúnte, es decir, una persona cualquiera, lo asiste, es decir, lo ayuda, lo lleva a su casa muy bondadosamente. Aquí se aprecia el lado positivo del ser humano. Luego se expresa este conector, pero si se ha dicho que aquí se está comportando el ser humano de una manera apropiada, digna, al tener la palabra pero, inmediatamente podemos pensar que a continuación el hombre se va a comportar de una manera totalmente contraria. ¿Qué dice en consecuencia? Primero lo lleva a su casa, pero al dejarlo allí, ¿qué hace? Mira, le roba el auto. Aquí se observa cómo el ser humano se comporta de una manera, como tú ya te habrás dado cuenta, una manera perversa.
Luego dice así: el primer ciego de esta historia consulta a un oftalmólogo por la súbita enfermedad. Sí, eso es lo que sucede. Con el paso de los días aumentan los casos de ceguera de origen inexplicable, tal y conforme también pasa con las epidemias. Son afectados el ladrón del coche, los pacientes del consultorio y el mismo oftalmólogo. Esta ceguera, a diferencia de la usual llamada amaurosis, del griego oscuridad, cubre la visión de blanco. Los casos aumentan, tal como tú sabes, también sucede cuando hay una epidemia. Se contagian hombres, mujeres, niños, se quedan ciegos, siguiendo una invisible cadena de transmisión y revelando la naturaleza igualitaria de las epidemias. Hasta aquí el autor lo que ha hecho es un resumen general de la obra Ensayo sobre la ceguera, ¿cierto? Y ahora que hemos comprendido esta sección, donde lo más relevante es que el ser humano muestra su lado positivo, pero también su lado negativo, muestra su lado perverso, pero a la vez ese mismo ser humano muestra su lado compasivo. Habiendo dicho esto y habiendo ratificado que la tesis se está demostrando también en esta obra, Ensayo sobre la ceguera, continuamos con el análisis de la sección de verde. Dice a continuación: la extensión del llamado mal blanco, es decir, la ceguera, creciente e inexplicable porque va desarrollándose y creciendo en número, obliga a las autoridades a colocar a los afectados en aislamiento, tal y conforme también sucede hoy con la pandemia del COVID-19. ¿Qué pasa con las personas que se han enfermado o se han contagiado? Los enfermos son depositados en un manicomio abandonado. Mira cuál es el comportamiento del ser humano aquí. Aquí se deja ver entre líneas que el autor está demostrando a través de este acto que el ser humano se vuelve perverso, a tal extremo que abandona a estas personas contagiadas en un manicomio. Y bueno, luego siguen algún tipo de conductas parecidas, donde se puede seguir mirando con bastante desazón y con bastante pena cómo el ser humano se sigue comportando de una manera perversa. Veamos qué dice a continuación. El miedo se reparte por ambos bandos, el de los enfermos y los cuidadores. Es decir, en ese manicomio cunde el pánico, cunde el temor. Por un lado hay personas que cuidan, pero también hay personas que están enfermas. Y hay bastante temor, lógicamente, de los cuidadores para que no se puedan enfermar. Pero ¿por qué los enfermos tendrían que tener miedo? Vamos a ver por qué. Librados a su suerte, los ciegos tienen que organizarse para convivir hasta que la sobrepoblación colapsa los servicios y la moral. En ese extremo, imagínate, sobrepasa y colapsa los servicios y la moral. Mira, esta palabra es importante, que denota una vez más cómo el ser humano va degradándose cada día más por el lado negativo, va perdiendo sus valores, porque la moral es la ciencia de los valores. Desde este concepto, desde entonces el concepto de convivencia y humanidad se degrada. Mira cómo usa el autor la palabra degrada, va disminuyendo, se va perjudicando cada vez más las bases de la moral, y es cuando el narrador afirma que hay muchas maneras de convertirse. Mira qué palabra usa aquí: hay muchas maneras de convertirse en animal. Estas expresiones que estamos señalando no hacen otra cosa más que reiterar que el autor lo que quiere es demostrar que el ser humano se convierte en un ser perverso cuando está enfrentando una epidemia, cualquiera que sea. En este caso, de manera simbólica, la epidemia de la ceguera. Y finalmente, como el vivir en medio de la suciedad moral, el egoísmo, es decir, el pensar en uno mismo, las deyecciones humanas y las plagas de pulgas, piojos y cucarachas, todos disputando un espacio para dormir o un poco de comida. Por el lado de los cuidadores, el miedo a contagiarse se convierte en violencia y en esperar que los ciegos se maten entre ellos. Aquí una vez más se observa cómo el ser humano, evidentemente, cuando tiene que enfrentar una epidemia como esta, se convierte en un ser perverso. Y pues lo demás vas a tener que analizar de la forma como lo estamos haciendo y tratando de subrayar aquellas partes donde el autor, una vez más,
trata de demostrar que el ser humano se convierte en ese tipo de persona cuando tiene que enfrentarse a las epidemias. Que te vaya bien y será hasta nuestro próximo video. Y si este video te fue de ayuda, hazle like y suscríbete, porque en Dunamis tu aprendizaje es nuestra mejor motivación.